Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a presentar el reto número 13 al que fui invitado, el cual consiste en mostrar 12 suculentas de hojas gorditas. En este reto mejor dicho, me invitó el canal de Tierra Verde. Aunque no tengo claro quién fue que creó dicho reto, entonces por favor, si son tan amables de dejarme quienes sepan quién fue el creador de este reto para yo poder darle el crédito. Entonces ahorita vamos a iniciar con mis 12 suculentas. Mi suculenta número 1 es este Senecio articulatus. Su origen es de Sudáfrica. Fíjense que esta también la llaman planta salchicha porque los tallos se asemejan a una salchicha. Esta la tengo bajo luz filtrada. Pero ahorita estoy teniendo un problema porque se está comportando de una manera extraña y no sé qué es lo que pasa. Porque riego no creo, estoy bien. No sé si le está afectando el, la cantidad de sol, pero lo tengo, como les digo, bajo luz filtrada. Entonces no sé por qué. Ustedes si se dan cuenta. Bueno, pero tengo que ver qué es lo que sucede. Ahorita les voy a mostrar otro porque es una planta que crece muy rápido. Entonces es posible que tenga que cambiarlo esto a otra maceta porque vamos a tener problemas. No se va a dar, no, esta maceta no va a ser suficiente. Les voy a mostrar la otra que tengo para que vean cómo está. Miren cómo está. Esto estaba erecto, realmente así, y de un día para otro se vino para abajo. De hecho le puse este tutor de alambre para detenerlo, porque si no se va. Entonces la cuestión es de que, y ahorita que estoy grabando el video, creo que ya sé qué es lo que pasa. Cuando le di más luz del sol, empezó como esto estaba caído, entonces se levantó. Entonces creo que eso es lo que necesita más exposición de sol. Entonces ahorita ya terminamos el invierno aquí en Guatemala, pero el problema es de que los días están nublados, entonces no está dando la cantidad de luz que yo esperaría. Y como les repito, lo tengo bajo luz filtrada y creo que ese es el problema. Pero bueno, vamos con la número 2. La número 2 es esta Haworthia retusa. Su origen es sudafricano también. Esta no la tengo exposición de sol porque ahorita está viendo un poco de llovizna. Entonces, aunque ya no estamos en invierno, pero por eso es de que si se dan cuenta, estas partes de aquí no se ven tan transparentes, que es su característica. Aquí se ve un poquito, como aquí, este de aquí. Entonces esta es una maravilla porque tolera el calor, la sequía y un poco la helada. Entonces esta ya me trae retoños. Y ahorita lleva un poco de tiempo en que no la riego porque realmente ahorita con el invierno fue complicado y no quiero. Es una suculenta que me costó conseguir, entonces no quiero que le suceda nada malo. Pero es muy resistente, entonces tengo que ahorita buscar un lugar donde le pegue el sol directo, pero cuidando de que estas lluvias no le vayan a afectar. Es una belleza. Vamos con la número 3. La número 3 es esta Haworthia aristata, de origen sudafricano también. Esta es una belleza porque también tolera mucho calor, sequía y un poco las heladas. Esta lleva un buen tiempo en que no la riego porque ahorita como ya acabamos de terminar el invierno,
Es esta cuestión de que como en invierno no se seca el sustrato, entonces realmente no quiero tener ningún problema con ella. Pero ahí está, la tengo bajo luz filtrada. Entonces ahorita creo que ya me viene dando otoño, ya tengo otro. Aquí ya viene uno. Aquí viene uno. Y es una planta muy resistente y muy hermosa para tener también. Entonces vamos con la siguiente. Este es un extra, porque realmente no siento que esté listo todavía, pero este es un Kalanchoe Fedschenkoi, también llamado Kalanchoe Aurora. Es de un variegada. Fíjense que con este me costó conseguirlo. Y este es, si no estoy mal, el quinto esqueje de la planta original. Los 4 esquejes anteriores y la planta original ya se me marchitaron. Es muy delicado. Le gusta hacer amigos porque atrae, pero en cantidad, insectos y hongos. Entonces, este aquí estaba enterrado y se me le atacó un hongo. Entonces tuve que cortarlo. La parte de la tierra obviamente se marchitó. Entonces lo dejé así acostado en una maceta para ver, para que se cicatrizara. Y pues miren, la alegría fue que empezó a sacar de aquí. Entonces está este de aquí. Estos retoñitos aquí creo que vienen 2. Está este. Entonces lo acomodé en esta maceta reciclada. Y ahí va. Lo que sí es que yo les comentaba en videos anteriores que tuve que comprar un fungicida contra el oidio y la negría porque no había podido combatirlos, y ahorita está bañado. Si se dan cuenta, aquí tiene una manchita blanca, este de aquí, porque ahorita es cuando cuando empieza a ponerse bonito, es cuando empiezan a atacar estos amiguitos. Este es una maravilla, amigos. Ya cuando cuando haya crecido bastante, Dios primero, les haré una actualización. Entonces este es un extra, pero de todos modos es el número 4. Ahorita vamos con el número 5. En número 5, amigos, les presento este bonsai africano, o también llamado rosa del desierto enana. Este es una belleza. Fíjense que este se ha utilizado mucho como bonsai. Entonces lo que sucede aquí es que esta copa empieza a crecer, porque el tallo empieza a formarse aquí, empieza a crecer y se vuelve una pelotita. Si ustedes se dan cuenta, hay tonos de color verde, que es donde está creciendo. Este verde claro aquí es donde están creciendo estas nuevas hojitas. Y cuando esta belleza florea, todo esto se vuelve una pelota de flores. Creo que las flores son de color rosa. Es una maravilla. Esta belleza es originaria de Madagascar. Ahorita tenía más o menos como unos 20 días sin regar. Hasta hace como 2 días que regué, porque realmente tengo un poco de miedo con respecto a eso. Pero como les repito, aquí va creciendo. Miren, estas son las hojas viejas y estas son las nuevas. Ahí se nota el color. Es una belleza. Esta la tengo bajo luz filtrada. Entonces vamos con el número 6. La número 6, amigos, esta es la Multiceps bergeranthus. Esta es una belleza. Esta da una flor de color amarillo, pero fíjense que lo interesante de esta planta es que la flor empieza a abrirse como entre 2 y 3 de la tarde. Empieza a abrirse. A las 6, 7 de la noche cierra y vuelve a hacerlo hasta el día siguiente. Pero ese es el horario. Creo que también la llaman, no sé si vespertina, no me acuerdo muy bien. Pero ese es el horario en que la flor abre. Una flor muy bonita. Con esta, amigos, tengo una situación complicada. Para el invierno del año pasado, yo la tenía bajo luz filtrada, pero no me di cuenta que tenía una gotera aquí.
Entonces yo solo la veía de pasada hasta que empecé a ver unas puntitas negras. Y me di cuenta, cuando agarré una hojita, amigos, empezó a botar, todas las hojas estaban puestas. Empecé a sacarlas así, como que solo estaban puestas las hojas. Se me estaba pudriendo de raíz. Entonces, como pude, logré rescatar 4 esquejes. De esos 4, logré que 2 estuvieran. Logré rescatar 2 de la planta madre. Este es uno y el otro lo tengo ahí, que es un poquito más pequeño que este. Y la alegría es que este color verde es porque estas son hojas que están creciendo. Ahorita lo tengo bajo fritada, entonces aquí ya podría sacar un montón de esquejes, pero quiero que me crezca más. Ahí viene un montón. Y como les repito, este color verde es porque son hojas que están creciendo más o son nuevos retoños. Pero esa es la historia con esta belleza. Esta es una maravilla, amigos. Ya grande, se ve hermosa y como les digo, las flores son muy bonitas. Entonces vamos con la siguiente. La número 7 es este precioso calancho de tomentosa. Este es originario de Madagascar y lo tengo bajo luz filtrada. Esta es mi belleza. Realmente es una planta que es fácil su reproducción. Ahorita les voy a mostrar algo. Miren esta belleza, aquí me apareció otra. Es que es una lindura, miren. Tiene 3. Esta la voy a colocar en otra maceta. Por lo que veo va a crecer bastante. Es fácil su reproducción. Como les decía, las tengo bajo luz filtrada. Este tolera exposición. De hecho, la exposición al sol completa da que estas, aunque creo que aquí miren, se pone de color rojo. Aunque fíjense que les voy a decir algo, no es de color rojo, es marrón. La cámara es que pone ese color. Y es que no está exposición directa de sol. Aquí solo luz filtrada, pero sí hace un poquito de calor cuando el sol está bastante fuerte. Y aún así tiene estos colores. Pero me gusta así como está, no tan oscuro. Miren qué maravilla. Vamos con la siguiente. Ahorita vamos con la número 8. Tengo 2 aquí, pero es para explicarles algo. Esta es una Echeveria Príncipe Negro. Esta está así color blanco porque la blindé. Que es otra de las plantas que se me es muy difícil conseguir. Y si se dan cuenta aquí, estos son semitas. De este lado le pega sol, casi directo. Y ven ustedes esas bellezas tonalidades de verde con marrón. Aquí no le pega, entonces solo la parte de abajo tiene esa parte, pero este color de aquí era porque antes la tenía expuesta a sol y empezaron a quemarse las hojas. Entonces cuando tenemos plantas a exposición de sol, tenemos que supervisar que el sol no sea muy fuerte. Ahora, aquí viene la cuestión con respecto a esto. Esta es la Echeveria Príncipe Negro. Voy a poner aquí. Ahora, esta belleza que ustedes ven aquí es una Echeveria Black Knight o Caballero Negro, que no tiene nada que ver con esta, porque si ustedes se dan cuenta, las hojas son un poco cuadradas con la punta, pero esta va directamente como lanza. Entonces la gente confunde a ambas como Príncipe Negro, pero no. Esta es la Caballero Negro y esta es la Príncipe Negro. Ahora, esta está así porque se le había puesto cochinilla algodonosa, entonces tuve que echarle mi famoso remedio y aquí está. No la tengo a exposición de sol porque les voy a ser sincero, me da miedo, ya que no tengo todavía una otra planta. Por aquello que les comento que existe este problema de que si se me marchita una, se me va. Entonces la estoy cuidando con mucho esmero. Porque si esta
Me es difícil conseguir la príncipe negro. Ahora, esta, no se diga, esta es más difícil. Entonces, como les repito, príncipe negro, caballero negro. No está en color negro porque, como les digo, está bajo luz filtrada, pero todavía no la he expuesto. Cuando ya logre reproducirla, entonces sí, la voy a llevar y les haré una actualización para que vean su color. Es una hermosura. De hecho, creo que esta, si ustedes se dan cuenta, el tono no es directamente negro, sino es marrón, pero de esta sí se pone más oscura. Solo quería aclararles esta pequeña confusión. Entonces vamos con la siguiente. En la número 9 tengo esta Faucaria tigrina o boca de tigre. Con este invierno, amigos, del 2023 se me complicó. Pensé que la iba a perder, pero bendito sea Dios Todopoderoso, logré sacar dos esquejes que están ya grandes y van creciendo. Otra vez aquí, si se dan cuenta, no sé si se nota muy bien, el tono de verde claro, que es porque la hoja está creciendo. Esta de aquí y estas dos de aquí. Esta ya trae más, así como esta. Y las otras dos están un poquito más pequeñas que estas, pero ahí van adelante. Es de origen sudafricano y el problema, el que la asesina, es el exceso de riego. Si se dan cuenta, las hojitas están bastante gorditas, entonces esto lo que hace es que ahorita llevo tal vez de 25 días a un mes tal vez que no la riego. Aguanta muy bien, pero como les digo, no la quiero perder porque es otra de las que es muy difícil de conseguir, al menos aquí donde yo vivo. Y ahí está. Pero el exceso de riego la mata. Entonces vamos con la siguiente. Como número 10, amigos, tengo este calanchoe, el axiflora, que lo tengo a exposición de sol completo. Es originario de Madagascar. Y es que la tonalidad, vean la tonalidad. Te las voy a mostrar bien. Con este tuve una situación porque, miren aquí, es que no se ve muy bien. No se ve muy bien. Les voy a tomar bien. Voy a hacer bien la toma, permítanme. Ahora sí. Con este se me complicó y aquí les mostraba que aquí viene un montón de hojitas. No me percaté muy bien y resulta de que empezó por el peso a colocarse. Entonces ahorita me da un poco de miedo hacer esto, pues siento que le va a pasar algo. Pero creo que lo voy a tener que trabajar bien. Acabo de pasarle a otra maceta. Miren esto. Y eso eran los colores que yo les decía. Sol completamente. Expuesto a sol completamente. Miren aquí. Aquí va. Aquí se aprecia mejor. Miren. Y de aquí. Es que es una maravilla. Realmente es fácil su reproducción, pero también atrae muchos insectos. Es muy complicado y hongos también. Entonces con este hay que tener mucho cuidado. Todavía no le he agregado, ha resistido muy bien, no tiene todavía el fungicida. Pero estoy al tanto de que cualquier problema que suceda, pues procedo a trabajarlo de esa manera. Pero miren, es una belleza. Voy con la siguiente. Como número 11 tenemos el árbol de jade, o también llamado árbol de dinero. Este es una preciosa planta que es utilizada para suculenta. Es fácil su reproducción. De hecho, miren, aquí tengo una ternurita doble.
Este está a exposición completa de sol y se dan cuenta ahí sus colores en el borde. Yo les había mostrado un video donde empezaba a dar sus flores y aquí está. Aquí están sus florecitas. Realmente no es complicado el tenerlo, pero esto va a depender de dónde vivamos y los cuidados que le damos. El exceso de riego es un problema, así que hay que tener cuidado para quienes tienen esta belleza. Entonces vamos con el siguiente. Como número 12 tenemos esta Graptopétalon paraguayense. Es originaria de México y Estados Unidos. Esta es una maravilla, amigos. Esta es una belleza. Ahorita la tengo a exposición completa de sol y me agarró este tono como de mármol. Miren qué maravilla. Y esta mi gata la botó, la maceta original. Entonces yo la pasé a esta, pero como estaba grande, empezó a botar un montón. Miren que sufrí porque no, la forma que tenía me gustó. Entonces como pude la acomodé, pero resultó de que agarró esta forma, pura medusa. Miren. Entonces los tallos empezaron como a entorcharse y empezó a sacar, porque como es fácil su reproducción, o sea, a esta se le caen todas las hojas y ahí se va. Sacan un montón, es fácil su reproducción. Vamos con la siguiente y la última. Y amigos, número 13. Tenemos, esta se las voy a mostrar mejor. Número 13. Les presento esta crásula capitelia o también llamada crásula de fuego. Miren qué hermosura. Esta exposición completa de sol agarra este color. De hecho, he visto unas que todo esto se pone de color rojo. Ahorita me le agarró un hongo y pues ya tiene su fungicida, ya está blindada y ya está completamente hermosa. Esta belleza es originaria de Sudáfrica. Creo que llama de fuego la llaman también. Y el problema, exceso de riego. Le damos eso y ya nos marca problemas complicados. Es una maravilla. Miren qué cosa tan hermosa. Entonces ahorita con esto concluyo y voy a invitar a unos canales. Y vamos a mostrarles, les voy a mostrar cuáles son. Es que es una belleza. Amigos, entonces estos son los canales que voy a invitar. Hasta donde me di cuenta no han participado en este reto. Este es el último grupo de una serie de canales que YouTube me había estado recomendando. Entonces los invito a que visiten, al igual que los anteriores, porque tienen contenido muy interesante. Y de la misma manera el canal de Tierra Verde, que es quien me invitó a este reto. Tiene un jardín impresionante y la información es bastante interesante con respecto a nosotros los jardineros, los amantes de las plantas. Entonces los canales que voy a invitar en esta ocasión son Prisa en el Jardín, La Miss Mari de las Plantas, El Mundo de Annie, Lu Ama de Casa, Tere y su Sueño Suculento, Plantas, Pájaros y Gallinas, Betsuku, La Familia Suculenta, La Belleza de las Plantas, Garden 7777, Belleza 7, La Adelita, La Vida es Bella, SX6BN, Ceci Plantas, Mari Plantas y más, Lepotajes de Malo, LC 4018, Chele Muñoz en su jardín, Araceli Cervellón, Mi Dulce Jardín,
el jardín de Lili y algo más, jardín, huerto y más. Estos son los canales que invito. Como siempre hablamos, pues no es obligación. Si pueden participar, pues sería genial. Y si no, pues también sería genial. No hay ningún problema. Perdón que tuve el atrevimiento de invitarlos, pero me di cuenta que no, hasta donde pude darme cuenta, no han participado en este reto, pues sí me pareció interesante. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide junto a sus familias y si Él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego. Y también, por favor, visiten el canal de Tierra Verde porque es un canal que tiene mucha información, como les acabo de decir, pero es que tiene una cantidad de plantas increíble y además me gusta mucho, por decirlo, el escenario donde ella planta, donde ella presenta las plantas. Es que es increíble, es gigante, aunque pues en los videos me he dado cuenta que dice que tiene mucho calor donde ella vive. Hay mucho calor donde ella vive. Entonces eso sí es complicado. Pero igual, si pueden, visiten el canal de ella y de estos canales. Hasta luego, amigos.